Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de Göbekli Tepe, que viene a significar como la colina con ombligo, colina barriguda, que está en Turquía. Está al sureste de Turquía. Es un lugar que lo visitan los turistas, es simplemente excepcional. Está arriba de una colina, no tiene como 10.000 años y 9.000, 10.000. Pero lo curioso del caso es que estuvo muy activo, o sea, mucho tiempo no, como 2000 años, y luego en un momento determinado se enterró y se disimuló como si no hubiera nada, 8000 años antes de Cristo. Y, o sea, hace 10.000 años. Y ahí permaneció olvidada hasta que un señor que se llama Smith, que murió hace relativamente 10 años, una cosa un poquito más, eh, alemán, un arqueólogo, descubrió que eso era antiquísimo. Dice que cuando estuvo allí, que había cuatro cosas, se dio cuenta que aquello era totalmente prehistórico. Es que mirad, este resto, este sitio, os voy a hacer una síntesis, sale fuera de lo que es los esquemas mentales que lo hemos hecho con respecto a lo que son los albores de la humanidad. En este momento, cuando se construye Göbekli Tepe, que está lejos de cualquier punto de agua, que se supone que es un templo, son muchas personas las que tienen que colaborar para poner en pie columnas de arenisca que están labradas con animales vivos que no son cazados por el hombre, y con unas columnas en forma de T que se supone que son personas y que están mirando al interior en círculos concéntricos. Cuando los americanos vieron, los norteamericanos estuvieron, arqueólogos norteamericanos en los años 60 allí, pensaban que era un enterramiento bizantino, no se dieron cuenta, pero cuando más tarde fue este señor alemán, y este señor alemán no solamente es que, digamos, ha hecho aflorar Göbekli Tepe, no, Göbekli Tepe, sino que lo ha aflorado, ha salido muchísimo, ha salido montones de círculos con columnas, con animales grabados, que son animales salvajes, jabalí, serpientes, yo qué sé, hay de todo, zorros, todos vivos y no siendo cazados por el hombre, que lo que están es protegiendo al hombre, es como algo totémico ahí, hay unos rituales que desconocemos. Bueno, pues después de hacer aflorar montones de esos círculos, de un lugar que se supone que es el primer templo conocido de la humanidad. Faltan 6.000 años para que se construyan Keops, Kefra, Kimikerino. Faltan yo no sé cuántos miles de años también para que Stonehenge se ponga en pie. Y este es un lugar muy sofisticado por la forma de construcción, por la estructura. Bueno, pues han descubierto con las introspecciones que se han hecho arqueológicas que solamente se ha descubierto un 5%, que hay barbaridades allí dentro de círculos y más círculos de piedra preciosísimo. Todo esto lo voy a poner en el blog para que veáis hasta qué punto es excepcional. De hecho, los turistas que van allí tienen que andar y subir la colina, y cuando llegan allí se dan cuenta que es un lugar mágico, es un yacimiento que cambia totalmente la percepción sobre el ser humano, porque en esta época los seres humanos son forrajeros, o sea, se dedican se comen lo que pescan, lo primero que cazan, o sea, no tienen de momento agricultura ni excedentes, etcétera. Y sin embargo, aquí hay una concentración de poder. Se erige un templo, quizá el primer templo conocido, pues no se conoce otro más antiguo, que por razones misteriosas se cubre de tierra y se disimula como si no hubiera nada, y durante 10.000 años permanece oculto, y la sofisticación en la forma de ser construido pues llena de dudas a lo que han sido las investigaciones arqueológicas. Se creía que la agricultura había dado origen a las ciudades y más adelante a las escrituras, al arte, a la religión, etcétera, etcétera. Pero por lo visto ese orden no está tan escalonado como lo que pensábamos. Ahora, el templo más antiguo del mundo, lo que pasa es que sugiere que la conciencia de lo sagrado es muy posible que encendiera la chispa de lo que es el grupo, de la civilización. Es una hipótesis, porque tener en cuenta que siempre hemos estado con Gordon Child, etcétera, etcétera. En el punto más alto de toda una cadena montañosa que está en el sudeste de Turquía, como os he dicho, se levanta una colina que se llama la colina del ombligo y que está sujeta a un sinfín de conjeturas, a muchísimas. Y parece que es un santuario o
que fue, es todo misterio, todo. Estuve leyendo también las opiniones que dan. Los turistas se quedan totalmente impresionados, estupefactos, porque tiene algo mágico ese lugar cuando lo ven. Aunque simplemente en estos momentos se trata de un conjunto de piedras calizas que solamente es el 5% del total, porque se han hecho introspecciones arqueológicas. Pero se supone que en otra época fue un conjunto, fue algo muchísimo más profundo, muchísimo más mágico. Entonces, de esas columnas que pesan toneladas, que nadie sabe cómo fueron transportadas allí, pues, de canteras que están cerca, pero ni se conocía el caballo, ni se conocía la rueda, cómo la llevaron hasta allí. Pues le preguntan a un ingeniero si tienen un anclaje bueno, un ingeniero civil norteamericano, no, alemán. Eh, y dijo que no tenían conocimiento de las de lo que era el anclaje de ingeniería, que eran todavía, que seguramente estarían apuntalados con palos esas columnas, que no tenían un buen anclaje. He estado leyendo diferentes opiniones porque este sitio cambia por completo la concepción que tenemos de nosotros mismos, del mundo que nos rodea, etcétera, porque habíamos hecho como una serie de conjetivos que se iban escalando. Este lugar, Göbekli Tepe, es un misterio con muchas preguntas y pocas respuestas. Se erigió entre el 9600 y el 8200 según el carbono 14. 9600 y 8200 antes de nuestra era, o sea, antes del nacimiento de Cristo. Y sin que se sepa por qué se erigió y por qué se erigió ahí. De pronto, en el año 8000, es deliberadamente enterrado y tampoco sabemos cuáles son las razones. En algún momento de la historia antigua permanece olvidado durante 10.000 años. Y lo más misterioso de todo esto es que el lugar se utiliza en los albores del Neolítico, cuando en una época en que no había medios ni conocimientos suficientes como para ese tipo de edificación que se lleva a cabo. ¿Quién pone esos conocimientos? ¿Quién edifica? ¿Quién hace esa construcción tan sofisticada que, aunque las columnas no estuvieran mal ancladas, se movilizan toneladas de tierra, se movilizan columnas de canteras que pesan toneladas? ¿Cómo las llevaron? Bueno, en su lugar, que además no había agua ni cerca, ni había poblado. En el lugar aparece en los albores del Neolítico, cuando la gente forrajera, en una época en que no había medios ni conocimiento para edificar nada. Mucho antes de la rueda o mucho antes de la escritura, en teoría, estaba Göbekli Tepe. Es un momento en que los humanos están todavía, son cazadores y recolectores, o sea, son forrajeros que llamamos. Y los prehistoriadores consideran, hasta antes de su descubrimiento, que la revolución en el Neolítico provino con el advenimiento de la agricultura, pero a día de hoy no está claro si fue así, si fue la agricultura la que hizo que la gente se estableciera, porque por lo visto en la zona se supone que hubo campos agrícolas, los primeros campos agrícolas de trigo, de cereal. O fue más bien al contrario. Para añadirle más misterio a la cuestión, el complejo monumental está construido encima de una montaña rocosa, muy lejos de cualquier fuente de agua. ¿Cómo se proveían? Porque, en fin, se necesita un grupo muy grande de personas para poner en pie, para concebirlo, para distribuirlo, para ponerlo en pie, y al encontrarse tan alejado de cualquier punto que pudiera relacionarse, ni siquiera había un poblado alrededor con la vida. Su excavador original, que era el alemán Klaus Schmidt, que murió, como os he dicho, que ha sido realmente, que lo ha llevado todo adelante, el que ha conseguido la financiación, etcétera, lo describe como el primer templo del mundo, antiquísimo. Son las ruinas estas de Göbekli Tepe las primeras muestras de las creencias de lo divino. Pudo ser realmente el primer templo del mundo, erigido 7.000 años antes que las pirámides de Giza, 6.000 años antes que Stonehenge. Y es que mirad la diferencia que se lleva con todos los monumentos más antiguos que conocemos. De alguna manera nadie puede explicarse todavía sus constructores cómo transportaron piedra de 16 toneladas, 16 toneladas, y se supone que la rueda, no sé, que se lo pusieron en los hombros, a lo largo de una montaña que está así, además, en un momento en que ni siquiera había rueda ni se había domesticado a los caballos. El supuesto santuario
en otro tiempo del pasado siglo fue desdeñado por los arqueólogos y considerado de poco interés porque lo pensaban un cementerio bizantino. Por aquel entonces creían equivocadamente que podía venir de esa época y tuvo que ser Smith, el alemán, el que se cerciorara de que el complejo es mucho más antiguo, muchísimo más antiguo de lo que en un principio se había creído. Y lo que pasa es que los pilares tienen forma de T y podían representar figuras humanas o dioses que miran a una zona común, hacia el interior de ese círculo mágico. Y estas columnas tienen todos animales salvajes que están vivos y están protegiendo lo que se supone totémico, están protegiendo al individuo que está dentro, como si estuvieran haciendo un ritual, una ceremonia. Las superficies tienen bajo relieve, como os he dicho, que representan todo tipo de animales, escorpiones, leones, jabalíes, serpientes, pero no se representan siendo cazados por los hombres, sino que más bien parecen proteger a las figuras humanas de manera simbólica. Además, la construcción se hace, aunque esta zona seguramente sería menos seca cuando se construyó, pero así todo no había agua. La construcción se hace en círculos de una increíble complejidad, círculos que a su vez se entierran y se crean otros círculos nuevos. No se sabe todo esto a qué viene. Bueno, de hecho, los anillos, que son unos dentro de otros, de los cuales solamente el 5% ha aflorado, que hay aquí, que no se lo acaban en varias generaciones, siguen un patrón geométrico tan perfecto que de nuevo plantea muchísimas interrogantes que resultan demasiado avanzados para la imagen que se tiene de los cazadores recolectores, de los forrajeros del Neolítico. Otra explicación posible de la que debe de tratarse es de un santuario que Smith y su equipo han encontrado hasta ahora ningún indicio de asentamiento humano, ni casas, ni fogones, ni basura, ni detritus, y sí una curiosidad más. Los primeros círculos construidos hace miles de años, antes que los últimos, tienen más complejidad y están mejor hechos que los últimos. Lo que tampoco, pero en Egipto pasa también con lo mismo, con los Ptolomeos, era ya un poco chapuza las cosas que se hacían. Bueno, que eso tampoco parece tener mucha lógica, que unos círculos estén mejor hechos que otros. Y de pronto, por algún motivo desconocido, aquellos que lo habían construido deciden enterrarlo, abandonar el lugar más anacrónico del mundo, que permanece sepultado y olvidado durante 10.000 años. Por supuesto, ante un misterio tan gigantesco han surgido muchísimas leyendas. Por un lado, la cultura sumeria, que ya sabéis que cuenta con la historia de Apkalus, que son 7 sabios que vienen de 7 planetas, 7 sabios mesopotámicos antediluvianos, a los que envía el dios Enki para enseñarnos la agricultura, para enseñar a los hombres la agricultura, la construcción de templos, la escritura. Entonces, pues irremediablemente, pues las teorías de la conspiración se han puesto todas. Pero es que es para que se pongan, esto es igual, esto se parece a los nefilim bíblicos. En ello han querido ver los amantes de estas teorías de la conspiración una explicación a todos estos conocimientos que no se saben de dónde provienen, que según la teoría oficial no deberían detenerse porque no era época, hace 10.000 años. Pero hay algo más que los relatos bíblicos y de manera literaria creen que Göbekli Tepe podía ser en realidad el verdadero emplazamiento del mismísimo jardín del Edén. Atención, manos al botón. Esta me encanta. Según la escritura, esa zona se había encontrado entre el Tigre y el Éufrates, era un lugar rodeado de montañas. ¿Y a qué no sabéis qué zona coincide con la descripción? El jardín del Edén, pues eso, podría explicar por qué fue abandonado de pronto sin una explicación clara. Y los Akayus fueron 7 sabios mesopotámicos antediluvianos a los que envió el dios Enki para enseñarnos agricultura, para que los humanos aprendieran todo. A ver si al final va a ser verdad. Bueno, espero que os haya gustado. Os seguiré hablando sobre estos temas, porque Sumer es bastante desconocido y tiene mucho que ver, yo qué sé, la metafísica de la Biblia es sumeria. Bueno, hasta mañana.